este cuchillo se cometió uno de los peores crímenes durante los años que siguieron a la caída de México Tenochtitlan. Dio origen a una de esas historias que casi todos nosotros conocemos. Sin embargo, en realidad, la historia ya se contaba de tiempo atrás, de cuando aparecieron los primeros conquistadores en la costa de México. Fue uno de los muchos presagios que se vivieron antes del fin del Imperio Azteca. La leyenda dice que una mujer gritaba en las noches, presagiando el fin del poderío mexica y de su orgullosa capital. Una vez concluida la conquista, Cortés repartió entre sus soldados tierras y riquezas que pertenecieron a los mexicas. Y para cimentar su fuerza, casó a varios de sus capitanes con mujeres de la nobleza indígena. Doña Sol de Guzmán era hija de uno de los caciques más poderosos del Valle de México y le fue entregada en matrimonio a Alonso de Contreras. Gracias a su padre, a Doña Sol jamás le faltaron sirvientes ni mano de obra indígena para levantar su palacio. Sin embargo, don Alonso guardaba un secreto que jamás le había confesado a Doña Sol. El secreto era que antes de partir a la Nueva España, don Alonso se había casado con doña Elvira, rica heredera de cuya fortuna dependía la vida misma de sus padres. Tras 5 años de matrimonio y tras la llegada de 2 hijos, nada parecía alterar la vida del matrimonio. Fue entonces cuando una misiva vino a trastornar toda su vida. Doña Elvira, gracias a las influencias de su familia, había obtenido el permiso para viajar a la Nueva España a reunirse con su esposo. Aquella noche, don Alonso no durmió. Caviló una y otra vez en torno a los pros y los contras de su decisión. Rechazar a su primera esposa significaría el abandono de su familia y perder todos los privilegios que hasta ese momento había ganado. Don Alonso había fraguado un plan y se lo contó a doña Sol, además de confesarle la terrible verdad. Él estaba casado con una dama de alcurnia a la que su familia le debía todo, pero que una vez que llegara a México, él podía arreglar la muerte de su mujer y así quedar libre. Doña Sol, horrorizada por la locura de su esposo, decidió marcharse de la casa. Cuando doña Elvira llegó a la ciudad, doña Sol ya había huido con sus hijos para refugiarse en un pequeño jacal que se encontraba en las afueras de la ciudad. Doña Elvira se enteró de la otra mujer de su esposo, de sus hijos y de cómo doña Sol había tenido que marcharse de su casa. Y como ella nunca había tenido hijos, se le ocurrió una terrible idea. Mucho antes de que don Alonso pudiera poner en práctica su plan, doña Elvira le dijo a su esposo lo que sabía. Le habló de doña Sol, de los hijos que había tenido con ella y del deseo de quedarse con ellos para cuidarlos como si fueran sus propios hijos. A la mañana siguiente, don Alonso le preguntó a sus sirvientes por el paradero de doña Sol, y aunque en un principio muchos de ellos se negaron a decirle lo que sabían, fueron más poderosas las amenazas del conquistador, quien, ya enterado del paradero de doña Sol, aprestó sus cabalgaduras para ir a arrebatarle a sus hijos. Doña Sol, alertada por una de sus fieles sirvientas,
Trató de escapar de la persecución de su esposo, pero le fue imposible. Los caballos se acercaban. Sus hijos estaban cansados, desfallecientes. Niños, despierten, por favor. Y en medio de la mayor de las angustias, ella tomó la peor de todas las decisiones. Cuando don Alonso llegó hasta el refugio de doña Sol, tan solo encontró los cuerpos sin vida de su esposa y de sus hijos. En su desesperación, doña Sol había dado muerte a los dos pequeños y se había suicidado. Y desde aquella noche, en la ciudad, volvió a oírse aquel grito desgarrador que los mexicas escucharon el día que llegaron los españoles. Fue el mismo grito que persiguió a don Alonso hasta que él mismo puso fin a su vida.